Váyase al capítulo número 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer unos 3 versículos del capítulo número 20. Vamos a hacerlo en el versículo número 11, 20:11 de Apocalipsis. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él cual huyó toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar, hermano. En esta ocasión, hermano, voy a tratar la manera de ser un poco conciso, sobre todo para poder aplicar un poco de la lectura que hemos tomado. Vamos a hablar del juicio del trono blanco. Antes de hablar de lo que es el juicio del trono blanco, quiero hacer una mención de lo que se antepone a este evento tan importante que está registrado en la palabra. Primeramente, antes de llegar a esto, todos sobre esta tierra sabemos que está la iglesia, y que la iglesia es esa entidad a cual Dios, luego que en la persona de Jesús se levantó de la tierra hace 2000 años, Él prometió que vendría de nuevo a esta tierra a recoger a su iglesia. Esto todavía no se ha dado, todavía estamos acá en la tierra, pero eso no quiere decir que las señales y el momento de que esto se va a dar podemos ponerlo en tela de duda. Es un hecho que lo que estamos viendo en el panorama nos está indicando pues que esto de lo que es el rapto de la iglesia, o el zarpazo, que es la palabra en el griego, no esté por darse. Las cosas pues no podemos ponerlas en duda, porque la palabra misma está dando todos los indicadores de que es el tiempo de esta promesa. Cristo, cuando venga o se lleve a cabo lo que es este momento que la iglesia, por supuesto, está esperando, levantará a su iglesia, y por supuesto esto va a ser el momento que iniciará lo que es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de tiempo de 7 años que se llevará a cabo en esta tierra, no en otro lugar,
y donde por supuesto va a ser como un juicio que aplicará el Señor a todo aquel mundo que siempre estuvo opuesto a lo que es su palabra, a lo que es su evangelio. Luego de que este periodo se lleve a cabo acá en la tierra por 7 años, que es prácticamente el gobierno del anticristo, el Espíritu Santo de alguna manera no estará en esta tierra en ese periodo de 7 años, por el hecho de que el Espíritu Santo lleva a la iglesia al Hijo. Esta es la figura del criado de Abraham con Rebeca, cuando fue a traerle esposa a su tierra. 7 años va a estar la iglesia en ese cielo, en ese lugar que la Biblia nos relata. En ese periodo se llevará a cabo lo que es las bodas del Cordero. Acuérdense que mientras nosotros como iglesia estemos en esta tierra, estamos en la calidad de novia, pero llegará el momento, y es en este entonces que se concluirá lo que es la boda o el matrimonio con el Señor. Esto del matrimonio tenemos que entenderlo no específicamente como sabemos comprender lo que es un matrimonio. El matrimonio en este caso es un asunto, es un lenguaje espiritual, y a lo que se refiere es que a ese grupo de personas fieles que se mantuvieron durante el periodo de la gracia, esos van a ser las personas que van a tener lo que es la intimidad, las personas que van a recibir los secretos de Dios, la confianza de Jesús. En ese sentido entendamos lo que es el matrimonio. Dice el Apocalipsis 19:7 que hay un movimiento en el cielo y hay voces como de truenos, pero luego dice que es el momento que ha llegado la boda del Cordero. En este caso, luego de que se haya llevado este evento, mientras en esta tierra se está desarrollando lo que es la gran tribulación, Cristo vuelve con su iglesia luego de ese periodo de 7 años, y es en ese momento cuando, se desarrolla lo que es la terrible guerra que menciona la palabra. En este caso sería, en términos políticos, como podemos comprender nosotros, sería la Tercera Guerra Mundial. La Biblia le llama la guerra del Armagedón. ¿A qué se refiere lo que es la guerra del Armagedón? Es una batalla tanto diabólica contra lo divino, contra lo de Dios. Y viene Dios y destruye lo que es en este entonces toda esa influencia del enemigo. La Biblia dice que en ese preciso tiempo o momento es capturado, dice, la bestia y el falso profeta, y son echados. Estos son los que inauguran el lago de fuego. En el capítulo 19, verso 20 del Apocalipsis dice, son echados al lago de fuego. La Biblia habla de que en ese preciso momento también, en esa conclusión de esa terrible guerra, el diablo
también es apresado y es puesto en prisión por 1000 años. 1000 años es donde el Señor instala su reino en esta tierra. Y ese reino es el reino que siempre he venido mencionando la Biblia, que el trono de David siempre tendrá rey. Y en este caso, una vez más, vuelve el trono de David a ostentar lo que es ese rey, y en este caso es Cristo. Luego de que Cristo ha reinado un periodo, pueden ser 1000 años, o puede ser una etapa que se le llama etapa milenial, pero es un periodo que va a estar gobernando Cristo. Y en este caso viene, hermanos, el momento de liberar a Satanás de la prisión a donde fue colocado. Y luego en este final de los 1000 años viene lo que es una rebelión, una vez más, de parte de Satanás con todas las naciones, y hacen la guerra al Señor. Y es en ese preciso momento donde ahora ya no hay, como diríamos, espacios, no hay oportunidades que se le puedan dar ya más a Satanás, ni tampoco a lo que es el mundo, los hombres que están en esta tierra, sino que del cielo, dice la Biblia, baja fuego y consume. Y en el capítulo número 20 dice que Satanás es también echado a lo que es el lago de fuego. Le he dicho esta parte para que podamos entrar a lo que es el tema del juicio del gran trono blanco, que es precisamente lo que leíamos en el versículo número 11. Es luego de todos esos eventos cuando dice la Biblia que, y vi, dice, un trono blanco, verso 11, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, dice, en este caso, verso 12, a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. A esto era que quería llegar. En este caso, hermanos, luego de haber dado lo que sería este anticipo para poder llegar acá, en esto es donde vamos a enfatizar. Parecería que dentro de lo que es la existencia de los seres humanos en esta tierra, se tiene a veces la idea de que, bueno, que no tenemos nosotros, en este caso el ser humano, que no tiene pues ninguna obligación ni ningún deber de, bueno, de llegar a un momento para dar cuentas a su Creador. Cada uno de nosotros debemos de saber que somos creados por ese Dios. Todos los seres humanos, es un hecho pues que si no lo entienden, pues la misma ciencia no lo puede comprobar, que no es de otra manera, que hay una creación. Todos los hombres, por lo general, nos hemos dado la tarea de obviar lo que es
los asuntos de dar cuenta. Y de esa manera y en esa idea es como, bueno, la gran mayoría en todos los tiempos, en todos los casi ya 6,000 años de historia humana, los hombres han ido haciendo con sus vidas lo que mejor les parece. Los seres humanos se han desenvuelto, hermanos, en diferentes líneas. Habla, por ejemplo, el capítulo número 53 del libro de Isaías, versículo 7, 8, dice que cada uno tomó su camino. Cada uno se fue por su camino. Dicho de otra manera, cada individuo, cada persona ha tenido a bien tomar sus decisiones, tomar su camino, tomar su forma de vida, obviando, desconociendo que el tomar nuestros propios caminos, el transitar por esos caminos que a nosotros nos parece que son los caminos mejores, eso al final viene siendo un tremendo error. Eso al final viene siendo una tremenda complicación para todo ser humano. Y esto es porque nadie en lo absoluto podrá, hermanos, como saltar o ocultar todas aquellas cosas que se han hecho dentro del desarrollo de la vida de cada persona. Es un hecho que todas las personas, sin excepción, todos nos hemos desviado. Todos hemos tomado caminos diferentes, caminos que nos han parecido que son los que a nosotros nos convienen. Pero en alguna ocasión yo lo he dicho y lo voy a repetir una vez más en esta mañana. Y es que yo no creo, hermanos, que el Creador haya hecho algo para que esa criatura creada pueda hacer lo que a Él le parezca. Hay una lógica y debemos de usarla y es que alguien que haga o fabrique algo, por ejemplo, un carro, si ese carro lo han fabricado para el transporte, para cualquier actividad que sea una actividad, bueno, provechosa, es un hecho que cuando eso se utiliza para otros fines, ya estamos alterando para qué fue creado o fabricado ese producto. Y eso es el caso del hombre. Entonces el hombre no fue creado para que agarre su camino y que él haga lo que quiera dentro de la vida. El hombre, en este caso, no podemos dudar que Dios lo hizo con un propósito. Y el propósito que Dios, por el cual hizo al hombre, siempre, sin duda, hermanos, ¿por qué dudarlo? Es para su adoración, para su gloria. Porque no va a ser Dios algo para lo contrario. Pero el hombre ha tomado su camino. Y en diferentes maneras siempre ha desarrollado, hermanos, lo menos o lo peor, más unos que otros. Cuando yo pienso en esto, viene a la mente todos los hombres que han existido dentro de la historia humana. Por lo menos ahorita se dice que pueden haber unos 5,000 millones de habitantes. Pero si sacamos la cuenta, ¿cuántos billones han habido de habitantes desde que se empezó a desarrollar la raza humana? Han sido billones de billones. Pero todos han hecho, hermanos, de lo que es lo de Dios, lo que han hecho es ignorar y han hecho obras, maldades que a ellos les parece que no
van a tener repercusiones al final. Me pongo a pensar en el caso de todos aquellos, por lo menos aquellos gobernantes, aquellos césares, aquellos grandes imperios que han practicado la injusticia, que han practicado la maldad, que han destruido, que han matado. Yo me pongo a pensar que de qué manera esas personas, por ejemplo, el caso de, por mencionar algo más cercano, el caso de Hitler. Cuando uno piensa en lo que es un Hitler, no vemos en ese personaje sino un monstruo. Es una persona, era un ser humano, pero sus actitudes eran monstruosas. Ese hombre era terriblemente asesino. Ese hombre, su odio y todas esas cosas, hermanos, que pudiéramos mencionar. ¿Y qué diríamos de todos los imperios que han habido? ¿Y qué diríamos de todos los seres humanos en particular? ¿De qué manera se han comportado? Cada uno ha hecho su forma de vida. Cada uno. Y lo tremendo es que aunque de alguna manera siempre la conciencia nos da alertas de que aquello que se está haciendo es malo, pero no actuamos a la voz de la conciencia. Y en el caso de Dios, la Biblia en el libro de Romanos, en su capítulo, hermanos, bueno, hay el capítulo número 8 y en muchos otros libros se habla de que Dios, dentro de su misericordia, se ha hecho visible a los hombres. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que a los padres les habló por los profetas y a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Dios no ha tenido, hermanos, en lo que es el descuido a los seres humanos. Siempre les ha presentado que hay un creador y que debe de honrarse ese creador y que debe de vivirse para ese creador. Pero los hombres han odiado el hablar de Dios y han hecho como ellos bien les ha parecido. Han pecado, y lo tremendo es que piensa el hombre que eso que se hizo en oculto, que eso que nadie nos vio. ¿Cuántas personas han podido como librarse de cosas horrendas de la justicia humana, y no han sido posible que sean llevados al banquillo de los acusados? ¿Por qué? Porque, bueno, se las han ingeniado. ¿Y cuántas personas, hermanos, dentro de la normalidad e incluso dentro de las iglesias, nosotros a veces hemos aprendido dentro de nuestras congregaciones, iglesias, estoy pluralizando, nosotros hemos comprendido como a presentar una cosa, como a dar la idea de que nosotros somos temerosos de Dios y que nosotros no hacemos ya las cosas en oculto y que ya nosotros honramos a Dios con nuestras vidas. Pero mucho de eso, hermanos, no es cierto. Aún nosotros, con tremenda luz, con tremenda palabra, con tremenda exhortación de parte de Dios, porque está bien, de alguna manera los hombres que no conocen al Señor tendrán algunas ideas de Dios, tendrán algunos reflejos de Dios, pero no la iglesia, pero no aquellos que pregonamos, hermanos, conocer al Señor. El asunto es peor con aquellos que decimos conocerlo, pero seguimos haciendo cosas que no son las cosas que agradan a Dios. Seguimos, hermanos, haciendo cosas en oculto, haciendo cosas, yo no sé, yo no entiendo. Yo me pregunto cómo puede ser en este caso, porque me voy a referir ya específicamente a nosotros. ¿Cómo puede ser que nosotros con tremenda luz tratemos
o tengamos una actitud, hermanos, de que, bueno, que este no me ve, esto lo puedo hacer porque no me complico, porque voy a tratar la manera de que esto no sea visible. Yo me pregunto cómo puede ser que acaso no hemos sido nosotros resucitados de la muerte a la vida, pero seguimos actuando de esa manera. Pero el problema, hermanos, no es tanto que sigamos actuando de esa manera y que pensemos que podemos, podemos sí engañar a los hombres, podemos tener la apariencia de esto y de lo otro, que estamos en el camino correcto. Pero hay una cosa, hermanos, si usted no sabía, y es importante que lo diga en esta mañana, que aun cuando podamos nosotros camuflajearnos dentro de los ámbitos espirituales, no se puede uno camuflajear de Dios. Dios siempre es ese Dios que tiene bajo control cada uno, incluso de nuestros pensamientos. Damos un amén. Cada uno de nuestros pensamientos. Nuestro Dios es el Dios que, yo me he preguntado, me he hecho esa pregunta cuando hay tantas cosas que no son las correctas, y yo digo, ¿y por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios no enjuicia? Es que Dios tiene su tiempo. Damos un gloria al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que Dios tiene su tiempo. Esa es la respuesta. Es que Dios tiene, Él no puede estarse sofocando porque yo esté haciendo cosas indebidas sin que, hermanos, y que tenga la habilidad de cubrirlas delante de los hombres. Él no se va a angustiar, ¿y cómo es? No, ahí lo deja. Acuérdese que delante del Señor, Pedro lo dijo, son 1000 años es un día y un día es 1000 años. Es decir, delante del Señor, haciendo números, la vida humana son segundos. Y Dios no se va a estar preocupando por esos segundos que vive el ser humano y que, hermanos, se trata la manera de ocultar. No, viene el momento. Damos un amén. Viene el momento. ¿Y cuál es ese momento? Por eso ahora ya estamos llegando a lo que es este versículo número 11 del 20. Viene el momento cuando ya ha pasado todo lo que es el periodo de la raza humana. Ha pasado todo el periodo de la gracia. Damos un gloria al Señor. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, es el periodo de misericordia, el periodo donde Dios, por medio de su Hijo, pagó nuestras deudas. Ese es el periodo de la gracia. Nos salvó no por obras, sino por su misericordia. Este es el periodo de la gracia. Pero cuando ya estamos en el versículo número 11, se acabó la era y la etapa de la raza humana. Se acabó la etapa de la misma tierra y de los mismos cielos atmosféricos acá en este campo. Se acabó lo que es el periodo de la gracia. Damos un amén. Se acabó el periodo de oportunidades. Y lo que viene ahora es, hermanos, el gran juicio del trono blanco. Esto es lo más tremendo. En esto debíamos de pensar todos, tanto no cristianos como cristianos. ¿Por qué debíamos de pensar en esto? Porque Dios, fíjese, le voy a decir, se lo voy a ejemplificar de esta manera. Yo no sé cuáles son nuestros pensamientos malos. Y usted dirá, hermano, ¿y tiene cuidado Dios aún de mis pensamientos malos? Pues yo le digo que si la Biblia dice que tiene cuidado hasta de un cabello, pues es obvio que tiene cuidado, que Él conoce, nos conoce. Él es el fabricante, Él es el creador. Él es el que nos hizo y nos puso todos los detalles. Él conoce, Él, llámele, si no fuera, hermano, para entenderlo nosotros, Él tiene el chip nuestro. Él conoce nuestras
intenciones de corazón. Él conoce cuando nosotros odiamos, cuando nosotros robamos. Él conoce cuando nosotros maldecimos. Él conoce cuando nosotros somos fornicarios bajo capa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él conoce. Él conoce nuestras ambiciones. Él conoce. Pero ¿cómo puede ser que Él, sí, ese es el Dios que yo tengo y el Dios que la iglesia tiene? El Dios que conoce nuestro actuar, nuestro levantar, nuestro acostar. Y lo tremendo es, y esto es importante, yo sentí en mi corazón hablar de esto. Lo importante es que todo va anotado. Todo va controlado. Todo va en un libro. Por supuesto, hermanos, yo aquí estoy generalizando. Porque aquí se pudiera pensar, bueno, entonces la iglesia va a pasar este juicio del trono blanco. La iglesia verdadera, la que da la medida de la novia que posteriormente será la esposa, esa no puede estar acá. Hay que aclarar esto. Porque dentro de la palabra iglesia, hermanos, habemos bastantes. Pero eso no quiere decir que porque habemos bastante, todos clasificamos como novia para luego ser esposa. No, eso no es así. ¿En qué sentido no es así? Bueno, usted lo puede ver eso ejemplificado en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí está hablando de la iglesia del Señor. ¿Y a qué se refiere esas 10 vírgenes? Las 5 prudentes son las que califican para lo que es la novia y posteriormente la esposa. ¿Quiénes son esos? Los que cuidaron sus vidas. Los que, no digo con perfección, pero en sus imperfecciones estaban limpiando sus almas delante del Señor. Estaban clamándole al Señor, que querían agradarle, alma, cuerpo y espíritu. No estoy diciendo de perfección, pero entonces en las otras 5 es el grupito que se la pasa un poco desapercibido, como que no lo van a llamar, como que no va a tener que dar cuentas. Y en este caso sería, voy a generalizarlo, hermanos, sería en el caso del mundo entero. Es acá donde viene el momento. Y sabe una cosa, la Biblia habla de que el que va a juzgar a todos los seres humanos, no sé cuántos billones han habido de seres humanos. ¿Quién es el que lo va a juzgar? El que lo va a juzgar es Cristo. Él dijo, a ninguno le ha dado el Padre esta potestad, sino al Hijo, de juzgar. Hermanos, llegará el momento. Por eso es que Dios no tiene carrera. Por eso es que Dios no tiene, hermanos, prisa. Por eso es que Dios no está sofocado. No lo está, porque llegará el momento cuando cada individuo, cuando cada ser humano, damos un gloria a Dios, cuando cada persona, dice Daniel en su capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, vendrá el tiempo cuando, hermanos, unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte. ¿A qué se refiere? A todos, es decir, todo mundo va a resucitar. Todo el mundo, por ejemplo, la iglesia resucita. Esa iglesia que califica como novia resucita antes de la gran tribulación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y los que no han muerto en ese periodo, dice Pablo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. Pero de ahí viene la generalidad. Viene la resurrección de todos los muertos que han habido, de todos los seres humanos que han habido en la tierra ha existido ser humano, desde Adán para acá. Y viene el momento
dice, aquí ya pasó todo, aquí ya no hay nada que esperar, aquí ya no hay misericordia, aquí ya no hay qué cosa arreglar. Y vi el gran trono blanco. Estaba sentado, el que estaba sentado huyó la tierra. Eso es lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, cuando los elementos serán deshechos. Dice, huyó la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense la gloria, imagínense el poder, hermanos, que se manifiesta cuando el Señor se sienta en su trono. Cuando dice trono blanco es igual justicia. Se sienta la justicia en el trono de justicia. Damos un amén, iglesia. Se sienta la justicia. Es que ese es el Dios justiciero. Y se sienta, y la misma tierra no soporta y huye. Los mismos cielos, hermanos, se separan y se sienta. Damos un amén. Y se sienta el poderoso. Y se sienta el poderoso. Lea conmigo Juan 5, 28 en adelante. Vamos a tomar algunos versículos mientras todavía no finalizamos. El versículo número 5, abra su Biblia, y en el versículo 28 dice, no se sorprendan, dice, de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de las tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero ¿qué dice? Además, yo tengo una versión diferente. Pero los que hicieron lo malo, ¿lo tiene, hermano? ¿Lo están leyendo? Bueno, entonces, voy a usar la misma versión para que no tengamos ahí dificultad. Me interesa esto. Decía que en el 28, por ejemplo, está diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Viene el momento, no importa dónde haya quedado el cadáver. Acuérdese, le voy a explicar esto para que no se confunda. Cuando la persona muere, el cuerpo va al polvo, como dice la Biblia, pero la parte inmaterial va a un lugar, va al lugar de los espíritus. En este caso, en este periodo todavía de la humanidad, los que mueren sin Cristo van al Hades, donde habla Lucas capítulo 16, verso 22 en adelante. Y cayó el rico en el Hades. Ahí caen todos los mujereros, los vendedrogas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí cae. Pero ahí caen sus almas, sus cuerpos van a otro lado. Pues esto es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor, que vienen tiempos cuando van a resucitar los cadáveres. Todo cadáver. Alguien va a decir, bueno, si ese cadáver se lo comió esa serpiente, si ese cadáver se lo comió el león, se lo comieron los chochos, se lo comieron los animales, los sopilotes se lo comieron. No importa que se lo hayan comido, poderoso es Dios. Vamos un amén. Poderoso es Dios para rescatar ese polvo donde esté. ¿Para qué? Para resucitar ese polvo donde esté, unirle su alma y su espíritu y ponerlo y sentarlo al frente del banquillo de los acusados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Para sentarlo en el banquillo de los acusados. ¿Cómo se irá? ¿Cómo se verá en ese banquillo Nimrod?
cómo se verán los cainitas, cómo se verán los césares cuando ocupaban, hermanos, para sus fiestas, ocupaban creyentes que les alumbraran, cuerpos de creyentes, les echaban petróleo y los encendían, y esas eran las luces en sus fiestas. ¿Cómo se sentirán aquellos que asesinaron y nadie se dé cuenta? ¿Cómo se sentirán aquellos que tenían tantas maldades y que decían, bueno, ya esto ya lo disfruté y nadie sabe? Pero esto es lo importante, por eso es necesario irnos a la palabra. Y aquí dice el Señor, se levantan todos los cadáveres de todo el mundo, los que han existido. Que se oiga un amén. Hermanos, fíjese quién es el juez. 5:22 de este mismo capítulo 5 de Juan. El verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio a su Hijo. ¿Quién es el que va a estar ahí? El que va a estar ahí, que se va a sentar en ese trono de justicia, nada menos es el que han vituperado, nada menos es el que ha despreciado el mundo, nada menos es el que, hermanos, los hombres lo han minimizado, lo que los hombres han blasfemado. Se va a sentar ahí al que escupieron, se va a sentar ahí al que le dijeron que se fuera de Jerusalén, se va a sentar ahí. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se va a sentar ahí el Todopoderoso. La Biblia dice, hermanos, que ya Él no viene en un pollino, sino viene con gloria, con poder y gloria. Y es acá donde se va a sentar. Damos un amén, iglesia. Lea conmigo Hechos 17, corriendo. En Hechos 17, hermanos, está en el verso 31, está diciendo, este versículo está diciendo, porque dice, por cuanto ha establecido un día en el cual dice ahí, que dice, juzgará al mundo. ¿Con qué lo va a juzgar? Con justicia, por aquel varón a quien designó, ha dado fe a todos, y levantarán, después de haberle levantado a todos los muertos. Jesús, Cristo es el que va a estar ahí. Ahora, hermanos, miren lo tremendo es, cuando dice que se abren los libros. Vi los muertos grandes. Cuando dice el verso 12, muertos grandes, está hablando de todos los que se creían grandes. Es que se creía. Aquí no es que hay grandes, aquí es que la gente se cree la idea que es grande. La gente llega a ser presumida. El que tiene poder cree que es grande. El que tiene el poder, el que tiene el dominio del poder del dinero, cree que es grande. Damos un amén, iglesia. El que cree que tiene, bueno, muchas letras, se cree que es grande, pero eso es que se cree. Pero el grande se llama Jesucristo. El grande es ese Dios poderoso, ese Cristo que bajó del cielo y que ahora, luego de todo ese periodo de la raza humana, ahora se sienta. Ahora vamos a ver las caritas de los Herodes. Vamos a ver todos aquellos pecados ocultos. Se abren los libros. Por eso es que cada cristiano debe de ser vivo. Cada cristiano no debe de andar inventando. En el sentido de tratando de ocultar. Más bien, siempre lo que recomienda para el creyente, el Señor Juan dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Recomienda el Señor que se confiese
Pero hay hermanitos, ahí están, bajo de agua. Aquí no me ve el pastor, dice. Es que usted no se preocupe por el pastor. Aquí no me ven los hermanos. Hay unos que se van a pecar de un extremo de la ciudad a otro. Otros se van a otros países a pecar porque aquí me comen, aquí me señalan, pero allá yo pues hago mi vida. El problema es que cada creyente debe de saber que lo llevan bajo control. Y que yo no sé, no me pregunte cómo es este control. Pero aquí lo que dice que se abren los libros. Y espero no estemos nosotros ahí metidos en estos. Y más bien estemos en el libro de la vida. Porque aquí son dos libros que se abren. Y dice, y vi, primero viene la resurrección de todos los muertos. Se levantan todos los polvos, los cadáveres. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Grandes y pequeños. ¿Cómo se va a ver esa gente? ¿Cómo se van a ver? Ya están completos, alma, cuerpo y espíritu, delante de Dios. Y en ese preciso momento dice, y los libros, habla plurales, los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es el libro de la vida, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto es lo que se requiere entender, que en este caso aquí, bueno, aquí de acuerdo a lo que está diciendo el texto, hermanos, aquí solo estaríamos hablando de lo que es ese mundo ajeno a lo de Dios. Ese mundo que no quiso nada de Dios y que trató la manera de doblar, de ocultar, de mentir, de aparentar. Pero se abren los libros, y cuando se abren los libros, ahí vienen apareciendo todas las cosas, toda la mentira. Por eso es que el creyente debe de andar listo en esto. El creyente debe de saber que ya nosotros somos los redimidos de Dios, que ya nosotros, hermanos, Cristo pagó por nosotros. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, en ese sentido, debemos, en esa manera de vida es la que tenemos que andar. Pablo habla ya de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y todas las mañas, mentiras, cosas raras, adulterios bajo de agua, fornicación bajo de agua, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Venta de droga bajo de agua, todo eso debe saber el creyente que ya él no está para eso. Y con esto, ¿qué es lo que hace el Señor? Aquí vemos la generalidad del mundo y se abren los libros. Fíjense, hermanos, yo leía hace un tiempo una historia, anécdota, podía ser, pero se relata así, de esta manera. Dice que había una jovencita que era amiga de un abogado. Y ella, bueno, no paraba de hacer delitos, de hacer lo que, bueno, la ley no permite. Pero en una ocasión hizo un delito tremendamente que, como aquellos delitos que se dice en países como por ejemplo Estados Unidos, no, dice eso, sino lo mínimo es cadena perpetua. Y lo otro es ejecución, países así como Estados Unidos. Pero llegó a un punto, a un delito que se podía calificar como aquí ya no hay retroceso. Y cuando ella estaba en el jurado, dice que su alegría es que entró el amigo, que era el abogado, un gran abogado. Y bueno, ya la tenían, ya no había ya más que hacer, pero ese abogado empieza
hermanos, porque pues sí, hay personas especializadas en algunas áreas. En este caso, este abogado especializado. ¿Cómo poder revertir aquel delito? Y halló argumentos y por último, hermanos, la logra sacar. La logra sacar. Porque ya estaba, ya cadena perpetua o ejecución. La muchacha se sintió feliz. Y bueno, encantada. Recobró la libertad. Pero luego se dice que al tiempo vuelve a cometer otro delito peor del que le había sacado el abogado. Y el punto es que cuando, hermanos, ella dijo, mi abogado, de aquí mi abogado es el único que me va a sacar. Mi abogado. Y ella estaba esperando ya lo que era la asistencia de su abogado. Y lo que sucede es que ahora el abogado ya no estaba fungiendo como abogado, sino como juez. Y ahora le dice, ayúdeme. Ahora no puedo. Y no puedo porque ahora estoy en calidad de juez. Esta es la figura de Cristo. Mientras estamos vivos, mientras todavía entendemos, hermanos, el Señor nos libra, el Señor pelea nuestras batallas, el Señor, hermanos, nos defiende. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se dicen de unos criminales que han agarrado de algunos países y los tienen ahorita en Estados Unidos, los han extraditado a Estados Unidos. Unos criminales famosos, terribles, que daba recompensas grandes a Estados Unidos por ello. Ahorita no le han hecho la audiencia, pero lo que se rumora es que se lo han dado a un juez implacable, dicen ahí las noticias. Ese hombre, dice, ha caído ante un juez implacable y le sacan todo el currículo a ese juez, que primero fue fiscal, que primero fue, maestrías en cuanto a esos asuntos de, hermanos, ese hombre, dicen que el hecho mismo del nombre de ese juez, ese hombre dice que ya está, hermanos, frustrado, porque ya no hay forma por lo probo de ese juez, por lo impecable de ese juez, hermanos, hoy Cristo es amor, damos un gloria a Dios, hoy es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hoy es amor, pero también es fuego consumidor. Ese juez implacable, este que está aquí sentado, ahora ya no es el abogado amigo, ahora ya es el juez implacable. ¿Qué será de la gente? La gente cree que se la va a pasar de vivo. La gente cree que puede burlar a Dios. Aquí se le va a sacar, hermanos, hasta de las malas miradas. En este libro se abren los libros y cada uno será juzgado por lo que hizo y por lo que no hizo. Esto es un lío, esto es una cosa tremenda que nosotros debemos de saber. Qué terrible será. Imagínense, fíjense que dentro de las iglesias, voy a decir esto, yo finalizo con esto. Dentro de las iglesias, hermanos, muchos de nosotros siempre presumimos que hemos tenido un arrepentimiento. Pero, momento, y en esto hay que hacer la diferencia. La muestra del arrepentimiento es compungimiento, es dolor, es, hermanos, separación de aquello que hacíamos. Eso es la muestra de uno que se ha arrepentido. Pero nuestras iglesias están llenas de gente come chicles. Nuestras iglesias están llenas de gente, damos un amén, de gente que dice que están arrepentidos, pero de arrepentidos no tienen nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya.
Muchas de nuestras iglesias están llenas de gente que no saben qué andan haciendo dentro de las iglesias. Tienes un gran compromiso, tienes un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Porque sabiendo oír, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, mayor pecado es ese. Es decir, para no generalizar, usted no es porque usted asiste a un local de iglesia que usted ya está del cielo. No, usted tiene que saber, yo tengo que saber si he tenido un arrepentimiento. Y un arrepentimiento se demuestra no con palabras. Estoy arrepentido, hermano. Sí, pero que se vea. Ya no andes detrás de la mujer de tu prójimo. Que se vea, viví para Dios. Que se vea. Eso es lo que necesitamos comprender. Entonces, aclarado eso, ¿cuántas personas de esos que teniendo y habiendo tenido la oportunidad de un arrepentimiento, no lo hicieron? Para que no esté juzgando, le voy a poner mejor un ejemplo bíblico, que es lo más correcto. Judas. ¿Quién podía pensar que Judas no era cristiano? ¿Quién podía pensar que Judas no era un redimido? Uno que se había arrepentido. Pero Judas, disculpe, era uno que andaba ahí, pero que no le entró, viendo la gloria. Damos un amén. No le entró, no le entró. Judas es el mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo de uno, también se lo voy a poner bíblico, el mejor ejemplo de alguien que se ha arrepentido es el caso de Pedro. Que mientras Judas lo que tuvo fue un remordimiento luego de que vendió al Señor y fue a buscar a los sacerdotes y a decirle: yo he pecado, a nosotros no nos importa, le dijeron los sacerdotes. Pero Pedro, hermanos, cuando lo negó, dice que salió luego que cantó el gallo y se fue y lloró amargamente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pedro no estaba en la iglesia mascando chicle. Pedro no estaba en el servicio de la iglesia. Pedro estaba oyendo la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que verdaderamente se ha arrepentido, sus frutos lo dilatan, lo muestran. Vive para Dios, camina para Dios, se baña para Dios, trabaja para Dios. De ver las iglesias ahora, y sobre todo ahora con el COVID, se quedaron vacías las iglesias. ¿Qué iglesia esa, va? Va para el cielo esa iglesia. Esa supuesta iglesia, no dude que va a estar en el capítulo 20 y verso 11 de Apocalipsis, sentada en el banquillo de los acusados. La gente ha tomado muy en broma lo que es la vida en Dios. ¿Cuántos dentro de las iglesias están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio, están robando, están maldiciendo, están odiando? Pero no hay un arrepentimiento. Por eso es que le aclaro qué significa un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo lo vemos en el contraste de Pedro y en el ejemplo de Judas. Judas lo mismo le dio. Hasta cuando ya había, pero agarró todavía, estaba tan perdido Judas, que agarró aún, en lugar de ir a buscar al Señor y pedirle perdón, se fue a buscar a los sacerdotes. Imaginen qué perdidas hay gente dentro de las iglesias. Yo no dudo que aquí van a salir todos los trapitos al sol. Yo no dudo de aquellos que incluso predicáramos. ¿Cuántos predicadores dentro de los púlpitos son pecadores? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos?
Que se oiga un poderoso amén. ¿Y qué diríamos de los músicos? ¿Y qué diríamos de los diáconos? ¿Y qué diríamos de todos los que nos etiquetamos? ¿Qué le parece? Tremendo. Entonces la gente, por eso es bueno. Yo prefiero este tipo de palabra, hermano. Hermanos, sí, rajatablas que me estén dando teología y me estén perdiendo más. Damos un amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? De un amén lo que estamos entendiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántas personas han usado los púlpitos para negocio, para aparentar, para hacer de los púlpitos o del evangelio asuntos de modos viviendo, negocios? Llegará el momento cuando se sentarán ante el trono blanco. Por eso es que Dios no se preocupa. Yo me he preguntado, Señor, ¿y por qué esto no actúa, Señor? ¿Por qué, Señor? Es que Él no tiene prisa. Esta es la respuesta. Entonces viene el momento. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé si usted puede decir, yo estoy arrepentido de veras. Eso usted lo puede corroborar. Yo no se lo puedo corroborar. Eso es uno y Dios. Y usted diga, yo siento. Porque hermanos, cuando hay una persona que dice que, bueno, llegó alguien y le dice, hermano, una cristiana llegan de un pastor, yo creo que el pastor Choc, llega una cristiana y le dice, hermana, pastor, estoy angustiada, fíjese que le dije estas palabras a una fulana, mi hermana, y yo he caído, yo necesito arrepentirme, yo no creo entrar al cielo así. Y él le dice, todo ese le dice que usted siente, eso que usted siente que se está muriendo, es la muestra que es cristiana, es la muestra que se ha arrepentido. Pero hay gente que come chicles, pues. Están alabando al Señor y lo que les interesa es estar tomando café allá. O sea, gente que no se sabe qué es. Usted y yo debemos de saber qué somos. Si somos de acá o somos de otro lado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando uno siente ese dolor por esa mentirota que echó, es muestra. Y eso es muestra que se ha arrepentido, y es un hecho que no va a estar en este capítulo 20:11 de Apocalipsis. Y entonces, ¿qué pasa con esa mentira? Hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Uno se está confesando con Dios, está pidiéndole a Dios, está adolorido por esa palabra que le dijo al otro y se lo mató y hasta se fue de la iglesia. Está dolido. Eso es muestra que se ha arrepentido. Para poner algún parámetro, pues, para que no nos andemos echando nosotros flores cuando no es correcto. Tremendo es esto. Esto es tremendo, que se llegará el momento cuando llegarán grandes pastorazos, grandes siervazos de aquellos que votaban gente, de aquellos que tenían tremendas divinidades. Siéntese, Señor. Siéntese ahí, Julano. Ahí no van a usar la palabra del Señor, porque el Señor solo es Dios. Siéntese ahí. Yo me imagino que este juicio del trono blanco van a ser miles de años quizás. Porque si usted le pone atención, los millones, billones que han habido desde Caín para acá, Dios no tiene prisa, ya no hay reloj, allá no trabaja Dios con esto del calendario. Van a ser millones de años que va a estar. Venga, Julano, para acá. Venga usted, don Chepito, siéntese ahí, don Chepe. ¿Y usted cuántas mujercitas? Hay un viejito que se estaba muriendo, uno de la iglesia, y le dice ya al viejito, ya no
que hay viejitos dentro de la iglesia que no se componen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Dice que se cayó enfermo, ya estaba de 95 años. Dice, abuelito, hermanito, ¿quieres sopita? No, yo no quiero sopita. Hermanito, ¿quiere tamalito? No, yo quiero tamalito, que no. ¿Quiere una sustancia de garrobo? No. Ya no tiene apetito. Y le dijeron, ¿quiere avenita? ¿Cuántos años tiene? Imagínense. Ahí se lo dejo entonces. Sopita no quería, pero avena. La gente le estaba ofreciendo, el hermano le estaba ofreciendo avena. Pero había una muchacha por ahí, jovencita, que se llamaba Avenita. ¿Y cuántos años tiene? Le dijo. O sea, no se les quita la maña. Y van para el cielo. Damos una amén. Damos una amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Llegarán grandes pastores, doctores en ciencias teológicas. Siéntese ahí. Vamos a verle, vamos a expulgarle todas sus picardías. Por eso es que es necesario que se predique la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, llegarán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán las personas para escuchar fábulas. La gente quiere que los pastores le prediquen fábulas, chistes baratos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo que necesitamos es la palabra. Que se oiga un poderoso amén. La palabra. Levanten la mano los que no van a estar en el gran trono blanco. Voy a decirlo una vez más. Levanten la mano los que creen que no van a estar en el gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. ¿Se da cuenta, hermanito, que ni valor tiene? ¿Se da cuenta lo grave que estamos? Si usted no levantó la mano, usted está indeciso. Usted ahorita dice, ¿soy o no soy? Porque aquí los que no son los que van a estar. Ahora, levante la mano los que van a estar en el tribunal de Cristo. Pero ni ahí tampoco. Dios mío. Es que en ese tribunal 5:10 de segunda de Corintios es para recibir los premios, pero ni a eso le ha puesto atención usted. Vamos a finalizar con Primera de Pedro. Con esto nos vamos. Primera de Pedro, ya lo tiene corriendo, hermanito. El capítulo 1, versículo 17. En este versículo número 17, y si invocáis, ¿quiénes son los que invocan? Invocar, diríamos, seríamos los creyentes. Señor, ayuda, esa es una invocación. Yo soy tu hijo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué más dice a continuación? Leámoslo todo. Conducíos. ¿En qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida. Este es el mensaje para nosotros. No estemos jugando con el evangelio. Aquí se compone o se lo lleva el diablo a uno. Aquí, y eso es lo bueno, que doctores, hermanos, abogados, sí, doctores que no le andan con parches al paciente, le dicen, este es el caso suyo, es grave. Abogados que le dicen, esto es grave y esto hay que hacer esto y esto. Es lo que necesita uno, pastores que no tengan
que no hayan vendido su progenitura a nadie. Pablo dijo a los Gálatas: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si a usted le gusta esta palabra, pues siga viniendo. Y si no le gusta, pues ese es su problema. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este versículo es poderoso. Si invocáis, levanten la mano todos los que invocamos el nombre del Señor. Oiga lo que nos dice a todos. Oiga, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras vivamos, pues aquí no es que yo soy cristiano esta semana, el otro ando revolcado. Usted no sabe qué es. Aquí no es un lugar turístico, las iglesias. Las iglesias es un hospital de enfermos graves, y que el que se toma la medicina y el que está dispuesto a las operaciones rigurosas se va a levantar. Así que esta mañana, si usted cree que puede estar en este juicio del gran trono blanco, ¿sabe por qué Dios lo trajo? ¿Sabe por qué lo trajo? Para que oyera esto. ¿Y qué es la finalidad de Dios para que oiga usted esto? Dígamelo, por favor. ¿Qué es? Que cambie, que le pida perdón a Dios en este momento y que le diga: Señor, mira, yo no quiero estar ahí. Yo tengo estos y estas cosas que nadie las sabe. Soy pecadora, soy pecador, pero perdóname. Esa es la finalidad. Ahora, imagínese gente así, que le digan al Señor: Señor, estuvimos en la iglesia. Señor, escuchamos, y yo soy de la idea que como ese juicio del trono blanco quizá van a ser miles de años juzgando cada individuo. Le van a decir: Señor, mira, aquí está lo que le va a decir el Señor. Aquí está la predicación de esta fecha. Todo eso, esta fecha, vos andabas mal, oíste esta palabra, fue mi misericordia que te llevé a la iglesia, oíste. Pónganle, ángel, pónganle la predicación. ¿Qué fecha es hoy, hermano? 31 de octubre. Pónganle la predicación del 31 de octubre de las 10 de la mañana en Centroamérica, El Salvador, Boulevard del Ejército, número de local, número de kilómetro 7,5. Y ya usted se va a ver ahí y va a decir: ya no hay para dónde, ya no hay misericordia. Se acabó la misericordia. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cierre sus ojos.